A ver, vamos a ver, Carlos, por acá. ¿Qué tal, doctora? Carlos Guzmán, de 4 Milla Telecomunicaciones Veracruz. Pues consultarle a usted este tema de los impuestos, los 51,000 millones, ¿van a ser, como dice el comercial de la empresa del señor Salinas Pliego, en abonos chiquitos? ¿O cómo va a ser el tema del pago? Y también, de inicio, ¿qué opinión le merece que el día de ayer Salinas Pliego haya buscado una entrevista con Donald Trump en una cena que se tuvo el día de ayer? Lo que presentamos aquí es a lo que tienen derecho de acuerdo al Código Fiscal y de acuerdo a las resoluciones de los tribunales. En el momento en que se notifique a estos grupos empresariales o a este grupo empresarial a través de 2 de sus empresas, como dice la ley, ellos tienen espacio para poder acceder a esos beneficios de ley y de resolución. Y ahí pues ya se dará más información. Hay que ver pues qué es lo que contesta el grupo. Del otro ya no voy a opinar, la verdad. No creo que valga la pena. Yo creo que la gente lo que tiene que conocer es que son adeudos que vienen desde el 2008, que hay resoluciones judiciales, que hoy se llegó a la última instancia y es importante porque ha sido un tema público que por parte del SAT se diga públicamente pues qué es lo que viene y a qué tiene derecho. Y la verdad, ojalá paguen, la verdad, que en el momento que se notifique, pues viene el proceso de ver de acuerdo, ¿cómo dice ahí? ¿Cómo dijiste, Antonio? Con la gráfica. Dice, en caso de intención de pago podrá solicitar ajustes conforme a las sentencias de los tribunales, dependiendo del orden y esquema de pago, porque así dice el código. Entonces ya en su momento pues ya se verá en enero cuando se notifique. Estos 51,000 millones, ¿para qué podrían servir? Aprovechando que está la Secretaria del Bienestar, ¿para cuántos programas sociales podrían beneficiar? Pues, por ejemplo, la pensión Mujeres Bienestar tiene el próximo año 59,000 millones. Claro, depende, también podemos aumentar las becas. Se va a utilizar para la gente. Segundo tema que quiero consultarle, doctora, pues este tema de los impuestos que se aprobaron en el Congreso de la Unión para países que no tienen tratado comercial con nuestro país ha generado varias cuestiones. Entre ellas, el día de ayer leíamos que la India está buscando un acuerdo, una solución con México por ese intercambio comercial que se tiene, básicamente de medicamentos. Es consultarle si se está trabajando esto con la Secretaría de Economía, con Marcelo Ebrard a la cabeza, o qué es lo que se está trabajando al respecto, doctor. Es conjuntamente Relaciones Exteriores, por tratarse de la relación con otros países, y la Secretaría de Economía. La decisión del Senado finalmente a propuesta nuestra, nosotros hicimos una propuesta y ahí dijimos, bueno, que se abra un espacio de trabajo, sobre todo con los pequeños y medianos empresarios, porque muchos de ellos o de ellas utilizan muchos insumos que vienen de otros países con los que no tenemos tratado comercial. Entonces, lo que no queremos es ni provocar inflación, o sea, de que aumenten los precios producto de estos impuestos, ni tampoco generar un problema de que ya no se vayan a producir algunos productos en México porque traen insumos de estos países con los que no tenemos tratado. Entonces hizo una mesa de trabajo y de la propuesta original a la propuesta final cambió bastante gracias a ese proceso. Y nosotros pues estuvimos totalmente de acuerdo porque ese era el objetivo. De ahí, de todas maneras, la Secretaría de Economía tiene distintos esquemas en donde puede poner pues distintos esquemas que tiene la ley para poder reducir estos impuestos o poner tiempos, en fin, otras consideraciones, todo dentro del marco de la ley.
no hay nada que sea subjetivo, alguna ocurrencia. Y en el caso de la India, en el caso de China, en el caso de Corea del Sur, que son los que más se han acercado, hay mesas de trabajo para pues, ver bajo qué condiciones. En el caso de los medicamentos, ahí no hay impuestos, aunque nosotros sí queremos aumentar la producción de medicamentos en México, que es parte de otras acciones que estamos haciendo. Con esos países que menciona, China y especialmente Corea del Sur, ¿se buscaría un tratado o un acuerdo comercial? Porque es diferente uno y otro. Pues no sé si es un tratado, un acuerdo comercial, algún esquema. Nosotros no queremos enemistarnos con ningún país, con ningún pueblo, con ningún gobierno. Lo que buscamos pues siempre es el desarrollo nacional dentro de un plan que nos fijamos, que le llamamos el Plan México, que este año inició dando algunos resultados, aún con la situación internacional. Por ejemplo, por primera vez en el sector textil, después de varios años, empezó a cambiar un poquito la curva en términos de la disminución de importaciones y aumento de la producción nacional. Y así como eso estamos trabajando en otros sectores. Y ya iremos informando también pues, de estos diálogos que se tiene con todos los países, cómo va mejorando y poniéndose en marcha el Plan México. Y ya antes de terminar, consultarle también, este fin de semana va a ser un recorrido el domingo en lo que es la estación Lechería hacia lo que es la parte del AIFA del interurbano. Es consultarle si después del recorrido se definirá la fecha ya de inauguración de lo que es este tren que acortaría mucho la distancia entre lo que es la parte del AIFA y lo que es la terminal de Buenavista. Consultarle justamente este tema y una más. Sí, está. Hoy vamos a dar el banderazo de salida a varios equipos de repavimentación en el oriente del Estado de México. Saliendo de la mañanera vamos para allá. Mañana vamos a estar en Querétaro. Se va a inaugurar una nueva planta de ciclo combinado de gas natural de la Comisión Federal de Electricidad. Vamos a ir a ver el avance del tren México-Querétaro, entre otras visitas que vamos a tener. Y el domingo, en efecto, vamos al recorrido por primera vez de la estación Lechería a el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. Está terminada prácticamente la obra civil. Quedan algunos puentes peatonales a las estaciones que no se podían hacer porque había algunos conflictos sociales, ya están resueltos. Entonces, en realidad solamente queda eso pendiente y queda pendiente todo el periodo de señalización y pruebas, que por ejemplo en el caso de el Toluca Observatorio, queríamos inaugurarlo este diciembre, todavía las pruebas se están llevando un tiempo y va a ser hasta enero, la parte de Santa Fe Observatorio, pero va muy adelantado. Es difícil poner una fecha cuando se trata de pruebas y señalización. Lo que queremos es que ocurra el primer trimestre del 2026 y obviamente que para el Mundial ya esté listo, para que quien aterrice en el AIFA pues pueda venir en tren hasta Buenavista. Y ya para finalmente consultarle, en abril pasado, en la parte de Milpalta, lo que es Tecómitl y lo que es San Juan Ixtayopan, fue muy sonado un caso de una joven que se llama Fanny Martínez Zúñiga, que el 22 de abril desapareció en la parte de Tecómitl hacia Tetelco, iba a pagar su renta, pero esta chica desapareció. Su hermano es un artista gráfico muy connotado, incluso hizo un mural muy grande en San Juan Ixtayopan. Usted conoce lo que es este parque de las ánimas que está pegado a Tulyehualco. Nos llamó mucho la atención a mi esposa Mine y a mí justamente el caso, y queremos consultarle si es que hay algún avance de esta investigación, si conoce el caso, si le puede preguntar a la jefa de gobierno en qué va este caso. Es una chica que no tenía mayor tema, un estudiante de Derecho que fue, le comentaba, a pagar su renta, si no me recuerdo, a Tetelco, y ahí desaparece. Ese mural es muy grande, incluso ha sido motivo de varios reportajes. No sé si nos pueda comentar algo, doctor. Vamos a preguntarle al Gabinete de Seguridad y a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México para que nos puedan dar información. Claro que sí. Bueno, vamos con otras preguntas. A ver, por acá. A ver aquí la compañera.
Buenos días, Presidenta. Bertalicia Galindo, Alcanzando el Conocimiento. Bueno, pues de los programas de bienestar y de lo que se ha mejorado y lo que informa hoy el Banco Mundial, ¿cómo se podría todavía, cuáles son como las perspectivas para el próximo año para esta tendencia todavía que sea mayor, que se beneficie más la clase media y, por supuesto, pues todas las clases sociales? Bueno, obviamente los programas de bienestar ya los vamos a informar en enero, los aumentos que tienen de acuerdo a la inflación y la ampliación de algunos programas. Vamos a pasar de 845,000 millones de pesos, 845,000 millones de pesos destinados a programas de bienestar a 1 billón de distribución directa a las y a los mexicanos, como derechos. Esto tiene que ver con el aumento de los propios programas, los 2 programas nuevos que hicimos este año, Pensión Mujeres Bienestar y Beca Rita Cetina, y también el programa de salud Casa por Casa. Entonces, este es un aumento pues muy significativo, son más de 150,000 millones de pesos de aumento entre 2025 y 2026 directo a la gente a través del Banco de Bienestar. Ese es lo primero. Lo segundo es que, como informamos, aumenta el salario mínimo. Eso pues obviamente va a impactar en reducción de la pobreza y mejora del bienestar y la calidad de vida de las y los mexicanos. Además, pues obviamente se requiere inversión pública e inversión privada. En enero también vamos a informar de qué tamaño es la inversión pública y algunos esquemas que estamos desarrollando de inversión mixta que nos van a permitir aumentar la inversión pública en el país, siempre garantizando la propiedad de la nación y el desarrollo del país, desarrollo sustentable del país, con cuidado del medio ambiente y con bienestar, con justicia y también garantizando la honestidad. Entonces, va a aumentar la inversión a partir de proyectos mixtos, como ya lo presentamos en electricidad, en petróleo lo vamos a informar y en otros temas también de inversión mixta. Y además estamos preparando una serie de medidas, de acciones, de programas que ayuden sobre todo a los pequeños y medianos empresarios a tener acceso a crédito. Eso es muy importante. Y algunas otras acciones que vamos a desarrollar. Estamos seguros que la tendencia va a seguir porque es el mismo modelo económico, con mejoras todavía, por eso le llamamos el segundo piso de la cuarta transformación. Ha dado resultados. Miren, pon la primera gráfica que puso Jesús. Es el país de América Latina que más aumentó la clase media. Miren Argentina, Perú, Ecuador, Uruguay, Honduras, Paraguay, Costa Rica, Brasil y México. Pero además, como bien decimos, se trata de prosperidad compartida, porque puede haber crecimiento económico, pero si esa generación de riqueza solo queda en unos poquitos, pues no hay distribución y no le toca al que menos tiene. Por eso el por el bien de todos, primero los pobres, lo que demuestra es que es en efecto por el bien de todos y de todas en el país. Entonces, esto es prosperidad, es justicia social, es desarrollo, es bienestar. Y al final, lo que decía Morelos, se gobierna por la felicidad del pueblo. Y este es el resultado de 7 años de transformación.
En ese mismo sentido, con los planes que tienen de inversión pública-privada, de bueno, pues hacer muchas más cosas, ¿podría bajar el índice inflacionario y ya evitar menos recortes en la tasa de interés? No lo ¿No? creemos. Ayer el Banco de México disminuyó todavía más la tasa, qué bueno, porque eso ayuda a la inversión. Ha hecho muy buen trabajo, la verdad, el Banco de México, con su gobernadora, se llama al frente, Victoria. Fueron cautos de si el año que entra van a seguir bajando, pues porque están esperando a ver el tema de la inflación, pero si vemos la inflación, aunque tuvo un ligero aumento en el último mes, pues en realidad es menor que la que había. A ver si tienen por ahí la gráfica de la inflación, ahora la ponemos. Pero en realidad está controlada la inflación. Por eso esta idea de que si aumentan los salarios, aumenta la inflación es falsa. Por supuesto que siempre hay que estar midiendo y queremos, por supuesto, que aumente la inversión para tener también crecimiento económico, pero que haya distribución de la riqueza, porque si no el crecimiento pues se queda en unos cuantos. En otro tema, Presidenta, ayer se pronunciaron los presidentes de Rusia, de China, de Colombia, de Brasil por un frente para pues llevar a la paz con el conflicto entre Venezuela y Estados Unidos, y calificarían de un error gravísimo si Estados Unidos atacara a Venezuela. ¿Usted está ya en ese frente con todos estos países? Estamos en contacto. Nuestra posición es, como le he dicho en los últimos días, no a la intervención. Y lo que pueda ayudar México, como lo ha hecho siempre, ahí vamos a estar. Pero es una posición soberana y basada en nuestra Constitución. Y por último, en el TEMEC se ha mencionado que Estados Unidos en esta revisión tiene más de 54 puntos con México, lo mencionó también el primer ministro Matt Carney. ¿Nos podría decir algunos de estos puntos? Lo he mencionado varias veces, incluso aquí el secretario de Economía lo ha dicho. Ellos le llaman barreras no arancelarias al tratado, que van desde temas complejos, como algunos temas que ellos consideran en relación a la producción de energía eléctrica, por ejemplo, hasta la situación de la empresa Calica, así, otros menores. Lo que es muy importante es que ya hay un acuerdo en todos los puntos, en todos. Se trabajó con todo el gabinete y, por supuesto, manteniéndonos con nuestros principios. Y lo mejor para México, se ha buscado en algunos casos encontrar puntos medios y en otros casos pues sencillamente ellos han entendido que no podemos avanzar más. Entonces se ha avanzado prácticamente en todos los puntos, en los 54, no prácticamente, se avanzó en los 54 y eso pues nos pone en una mejor posición para la revisión del tratado, que repito, es muy interesante, lo han retomado poco los medios, valdría la pena. Lo que declaró el embajador Greer, sí, relacionado con el tratado comercial, el TEMEC. Entonces, somos muy positivos, soy muy positiva, muy optimista para el próximo año, la verdad. Hemos estado trabajando mucho y sobre todo optimista porque el pueblo de México siempre nos saca adelante. Una última, del glifosato. Bueno, el sexenio pasado con el CONACYT con H se hicieron varias opciones, varias alternativas y también pues diferentes centros de investigación han desarrollado también desarrollos con biotecnología, pero a lo mejor falta inversión o qué faltaría para que tuviéramos un sustituto del glifosato. Todavía falta la sustitución de algún producto de este tipo, pues tiene que ver con varios temas, también tiene que ver con el costo y la posibilidad de producir en serie. Entonces seguimos trabajando en ello, más ahora, ayer lo preguntó Alma de la Jornada,
pues obviamente, más con los resultados que hubo recientemente de un estudio que en realidad no fue cierto, que así se informó hace algunas semanas, pues es evidente que tenemos que encontrar un sustituto lo más pronto posible para poder mejorar la salud de todas y de todos. Y en eso está trabajando la Secretaría de Ciencia y Tecnología y muchos grupos de investigación en México y en otros lugares del mundo. Gracias, presidenta. Gracias. Vamos. A ver, aquí. Gracias, presidenta. Muy buenos días. Arturo Pavón, de Efecto Colateral. Preguntarle acerca de Acapulco, del anuncio que nos acaban de dar. ¿Hubo alguna participación, aparte de los recursos federales y estatales, hubo participación de la iniciativa privada? La iniciativa privada más bien está participando en recuperar todavía algunos hoteles o negocios que ya no pudieron levantarse después del Otis. Ya queda, creo que nada más un hotel. Han hecho un trabajo excepcional los compañeros. Ya venía, pero ahora también a cargo de Sebastián. Por ejemplo, había estos edificios en la parte de Acapulco, Diamante se llama, ¿verdad? No, ¿cómo se llama? Diamante, ¿verdad? Había muchos edificios ahí donde cada quien cada familia es dueña de un departamento distinto y no tenían una administración común. Entonces, pues fue muy difícil poner de acuerdo a todos, encontrarlos, dónde están, para ver cómo los seguros podían trabajar para poder rehabilitar los edificios. Se ha avanzado mucho en ello, pues es un trabajo, imagínense, de encontrar a los dueños de cada departamento, ponerlos juntos. También hay otra zona donde está lo que era la playa Condesa, no sé si todavía se llama así. Así era cuando yo era niña, supongo que sí se sigue llamando igual, que había muchos edificios que se hicieron con tiempos compartidos y de esta manera que también había sido muy difícil y ya se están poniendo de acuerdo para rehabilitarlos. Y ahí participa mucho la iniciativa privada, o restaurantes que se han rehabilitado, hoteles como el hotel, creo que el CID se llama, ¿sí se llama así? Que ya una empresa decidió que lo va a rehabilitar. Entonces, la iniciativa privada ha estado participando más en ello y también ha habido algunas donaciones. El Cano se llamaba, perdón, el Cano. El CID creo que es en Mazatlán. Bueno, no sé, ya vamos a revisar los datos. Pero bueno, ese hotel ya hay un grupo que ya lo está rehabilitando. Entonces, hay mucha participación y mucho consenso. Ya ha habido algunas donaciones para la rehabilitación de espacios, pero la mayor parte de la inversión en la costera es del Gobierno de México y una parte muy importante del Gobierno estatal, sobre todo en la panorámica. Gracias. Toda la inversión en Acapulco que vamos a hacer es de alrededor de 7,500 millones de pesos. Pero ahí está también las plantas de tratamiento, el subir las plantas de bombeo, la planta de separación de basura y algunas obras de infraestructura carretera que se están desarrollando en todo Guerrero. Gracias, presidenta. Salinas Pliego ha tomado con tintes personales todo este asunto del cobro. Yo creo que sería muy pertinente sí especificar que no es ninguna cuestión visceral, sino que efectivamente, como dice usted, es la aplicación de la ley. Pero a pesar de que él lo toma de esa manera y ante todo el tiempo que se ha pasado aplazando o a través de amparos los pagos, todavía se le da la oportunidad de que al tener la intención de pago se le pueda dar algún descuento. Es la ley, es la ley. O sea, las resoluciones de los tribunales, ¿qué resolvió la Corte? La Corte resuelve que no son procedentes los amparos. Entonces, ¿qué queda fijo? Las resoluciones de los tribunales. Y las resoluciones de los tribunales son en ese sentido. Entonces,
como siempre lo hemos dicho, aquí no hay un asunto ni personal, ni político, ni nada, sino sencillamente lo que dice la ley. Entonces no es que la presidenta esté haciendo algo particular o el director del SAT haga algo particular o… ¿Por qué ahora son 51,000? Porque la ley también dice que se va actualizando. Pues así dice la ley, así dice la resolución de los tribunales. Y nosotros, pues tenemos que cumplir la ley. Entonces, por eso es importante que se conozca. ¿Cuál es el Porque hay que criterio cumplir la ley. para definir esa intención de pago? O sea, él me va a decir, sí, voy a pagar y ya. ¿O Pues en el tendrá momento haber que un se notifique, convenio? ellos tienen que decir sí vamos a pagar. Ok, vamos a creerle. Sí. Bueno. Eh, eh, ¿Cuál era el destino de los recursos? Porque ahora con los programas sociales estamos viendo que hay un gran presupuesto para dedicárselo a los programas sociales, pero antes, en el periodo neoliberal, ¿dónde quedaban esos recursos? Pues es una buena pregunta. Son dos temas. Tres. Uno, hay más recaudación. A ver, ponte la gráfica de recaudación que nos ha pasado Antonio. Que por cierto, Antonio es un gran servidor público. Tiene, imagínense las presiones que luego llegan. Y ahora, en acuerdo con Tony, con el secretario de Hacienda, se van a hacer públicas ¿cómo les llaman? Los criterios para hacer auditorías, para hacer los créditos fiscales, en fin, para que no se ande diciendo que hay algo que está fuera de la ley, sino se van a hacer públicos y eso va a dar certeza a todos. Pero ha hecho un gran trabajo. Imagínense, del año pasado a ¿cuánto recaudamos adicional? 500,000 millones de pesos, ¿no? Fíjense, no, pero vete antes, al 17, 16, lo que se recaudaba. Vean nada más cómo aumenta la recaudación. ¿Ustedes creen que si hubiera corrupción se recaudaría más? Entonces, por eso digo, uno, que el presidente López Obrador cuando llegó puso en la Constitución que estaba prohibido condonar impuestos. O sea, que no era cosa del director del SAT o del secretario de Hacienda o de nadie condonarle a alguien de acuerdo a alguna subjetividad o criterio, condonar impuestos. Todos tenemos que pagar impuestos. Eso es lo primero. Lo segundo, la honestidad en la recaudación. Aquí está Raquel Buenrostro, que fue directora del SAT en su momento, hoy secretaria de Anticorrupción, otra gran servidora pública, que generaron un esquema distinto. Este es el impuesto, pues hay que pagarlo. Y la verdad, la mayoría de los empresarios, hay que decirlo, han cumplido, la gran mayoría. Y si hay una controversia respecto a alguna definición que haya hecho el SAT, hay un espacio siempre para recibir en el marco de la ley. Entonces, no se condona. Segundo, no hay corrupción. Por más que quieran decir que hay corrupción, esto sería imposible, la recaudación, si hubiera corrupción. Y lo tercero, pues es que se destinan de manera transparente y clara los recursos a dónde van. Pero además había otra política. La política era ayudar al de arriba. Pues ahí está el rescate bancario, el rescate carretero. Entonces, ¿a quién se apoyaba?
a muchas empresas que en la época del FOBAPROA, que más fue totalmente oscuro y discrecional cómo se distribuyeron aquellos recursos después de la crisis del 94. Y se rescató a los de arriba, nunca se rescató a los deudores, a los de abajo, a la gente que debía dinero. La gente perdió todo, porque de la noche a la mañana le aumentaron los intereses y sus deudas. No se decidió apoyar al deudor de abajo, se decidió apoyar al de arriba, y además con mucha corrupción y oscurantismo en el proceso. Ahora es distinto, es lo que se recauda, ¿qué va? Programas de bienestar, educación, salud. Ahora nosotros estamos destinando a vivienda, los derechos fundamentales de las y los mexicanos, programas de bienestar y obras públicas, que también es histórico cómo se recuperó la capacidad del gobierno, del Estado mexicano, digamos, para volver a invertir en obras estratégicas. Miren, hoy la refinería Dos Bocas que tanto criticaron, ¿cómo la criticaron? La refinería Olmeca, hoy está produciendo 300,000 barriles diarios de gasolina y diésel que antes se importaba. ¿No será una obra estratégica? Claro que sí. Entonces, sí hay un cambio profundo y todavía nos falta más, pues. Por eso trabajamos todos los días para el bienestar del pueblo. Gracias. Ya nada más para finalizar, si la secretaria anticorrupción, Raquel Buenrostro, pudiera dar alguna recomendación para la optimización de los presupuestos estatales, porque le digo, el caso en Nuevo León, el diario oficial del Estado está de vacaciones y regresan hasta el 7 de enero y no se ha anunciado el presupuesto de egresos. ¿Qué pasaría en ese caso? ¿Se quedan con el del 25 o qué pasaría? Sí se queda el del 25. No ha habido acuerdo en el Congreso de Nuevo León para la aprobación del presupuesto. Entonces, cuando no hay un nuevo presupuesto, porque solo los congresos estatales y en el caso del federal, la Cámara de Diputados tienen la atribución para aprobar los presupuestos. Si no se tiene un acuerdo, se sigue trabajando con el presupuesto anterior, con la distribución del presupuesto anterior. ¿No afectaría pues las obras que se tienen planeadas para el Mundial? Bueno, habría que preguntarle al gobernador de Nuevo León, ¿verdad? Pero no es que se quede sin presupuesto el Estado, se trabaja con el modelo anterior. Por cierto que hablé bien de Raquel, de Tony, de Grisela, una excelente servidora pública, todos en el gabinete. Jesús, ¿saben desde cuándo nos conocemos con Jesús? Desde como 1983. Él estaba en el CCH en Naucalpan, ¿no? Yo ya estaba en la Facultad de Ciencias. Y después en el movimiento estudiantil del CEU, pues nos conocimos, ¿no? Pero pues, son muchos años de conocer a Jesús. Ariadna, pues no se diga, es extraordinaria. Y Bulmaro, que está con nosotros, que es el rating mayor de… Bueno, ahí se las va con Noemí. Muchas gracias, presidente. Sí. Bueno, vamos, vamos atrás porque no ha preguntado la compañera y luego adelante. Y luego vamos a Sonora para que… Buenos días, presidenta. Judith Sánchez Reyes, de Perspectivas MX y Super Estéreo Milet. Preguntarle sobre si, respecto a las farmacias del bienestar, si estas cumplen con los requisitos de la Ley General de Salud en cuanto al almacenamiento, la conservación y la preservación de medicamentos, y cómo se va a garantizar
justamente la conservación de estos fármacos, siendo que van a ser módulos que están pues a la intemperie, fuera de las clínicas del IMSS Bienestar, y sobre todo lo que tiene que ver con los medicamentos controlados, cómo es que se va a garantizar la seguridad para los pacientes. Sí, el estante que se presentó aquí no es que eso en particular sea, digamos, la farmacia del bienestar. Es un estante que distribuye medicamentos para el programa Salud Casa por Casa. Y le llamamos, en el marco de todo el esquema de distribución de medicamentos, particularmente para Salud Casa por Casa, digamos, todo el proyecto integral es farmacia del bienestar, porque tiene que ver desde la receta de la enfermera en el domicilio, el adulto mayor, hasta ya ir a recoger el medicamento en el centro de salud o en las tiendas del bienestar. Y estamos ampliando porque en algunos estados de la República, por ejemplo, donde no está el IMSS Bienestar, pues tenemos que encontrar también otros mecanismos para que puedan ir a recoger sus medicamentos. Son una serie de medicamentos, no son todos los medicamentos, son los que están asociados a Salud Casa por Casa y están determinados por la Secretaría de Salud y por expertos, como lo hemos dicho, y tienen que ver principalmente con el control de la diabetes y la hipertensión, principalmente para los adultos mayores, aunque hay algunos medicamentos adicionales. En algunos lugares donde la clínica es muy pequeña, pues están afuera, en otros están adentro del centro de salud, o en el caso de hospitales, pues están adentro del centro de salud. Están garantizados quien distribuye los medicamentos, porque así debe ser por COFEPRIS y tienen todas las condiciones de sanidad que se requieren. Presente justamente porque si esta dinámica forma parte de este programa de casa por casa, ¿por qué no se implementó la manera de que se les pudiera otorgar este tipo de medicamentos, digamos, básicos, quizá los más especializados, para atender a esta población? Pues ellos sí pudieran ir a las farmacias, pero si van ya los médicos a las casas a checar la salud de estas personas, de este sector de la población, ¿por qué no se hace la entrega de medicamentos? Inicialmente pensamos que esa podía ser la opción y no la hemos acabado de descartar. El problema es que tiene su dificultad la distribución de los medicamentos. O sea, las compañeras enfermeras, enfermeros, o hay también médicas, médicos, no necesariamente se concentran en un lugar y luego ya van a sus visitas, sino que muchas veces salen de su casa y van directamente a la visita, porque viven muy cerca de los pacientes que les tocaron atender. Entonces, el ir a un lugar todos los días, recoger los medicamentos y después ir a sus visitas médicas, pues era muy complejo para todas las enfermeras. No lo hemos descartado, puede ser una posibilidad, pero tenemos que hacer pues un programa mucho mayor de distribución de medicamentos. Entonces, lo que encontramos más sencillo es que vayan al centro de salud o, en los casos sobre todo de zonas rurales, pues que vayan a la tienda del bienestar, que son las antiguas tiendas Liconza que existían y que siempre hay una en la localidad donde viven, son 26,000 tiendas del bienestar. Otra opción pudiera haber sido que fuera en la propia farmacia del centro de salud. Sin embargo, ahí tienen que pues entrar, digamos, a todo el mecanismo del centro de salud. Entonces, para facilitarlo, pues decidimos un stand especial para poderlo distribuir. Y vamos a ver cómo está funcionando en los siguientes meses, porque apenas este mes empezó a recetar las enfermeras, en el Estado de México en particular. Entonces, vamos a ver cómo funciona la receta, recoger el medicamento y vamos a ir perfeccionándolo. El objetivo es que tengan al alcance de manera más sencilla el medicamento para seguir su tratamiento. Si no lo tienen y son hipertensos, pues que se les pueda medicar y después que se apeguen a ese medicamento, que no lo dejen de tomar porque puede ser muy riesgoso para su salud. En este sentido, la función de la megafarmacia sigue siendo la distribución de los fármacos. Sí, sigue funcionando para distribuir a todo el país y vamos a informarlo pronto.
es un espacio importante y muy probablemente sea compartido con el Instituto Mexicano del Seguro Social, que a ellos les falta una parte de almacenamiento en el Estado de México y le han pedido a Birmex que pueda utilizar una parte del almacén también para su distribución. Bien, Presidenta. En otro tema, preguntarle si con el nombramiento de Alejandro Gertz Manero como embajador a algún país, ¿esto no sería un motivo de desaliento para aquellos que están pues cursando la carrera diplomática, justamente el otorgar este tipo de embajadas a figuras políticas que pues no tienen experiencia en el servicio exterior, en lugar de profesionales capacitados, experimentados? ¿No cree que pueda impactar justamente en este sector de profesionales? Es por ley. Nosotros no hacemos nada que esté fuera de la ley. La ley le permite a la presidenta nombrar por designación a una serie de embajadores. Entonces, nosotros nos sujetamos a la ley del servicio exterior y entonces tengo la posibilidad como presidenta, de acuerdo con la ley, de nombrar embajadores que no vengan directamente de la carrera diplomática, y es lo que estamos haciendo. Y hay, la gran mayoría de los embajadores y embajadoras vienen de la carrera diplomática, de lo que marca la Secretaría de Relaciones Exteriores. Pero hay otra parte de embajadores que no tienen justamente este perfil. Sí, pero lo han hecho muy bien, para empezar. No hay nadie que lo haya hecho mal. Y segundo, está en la ley. La presidenta puede hacer uso de esa atribución que le da la ley para poderlo hacer. ¿Qué decisión o qué la orilló a proponerle esta embajada al fiscal? Pues ¿En un qué momento? reconocimiento por el trabajo que ha hecho y un acuerdo entre los dos de que él le interesaba irse a una embajada. Y lo va a hacer muy bien. Esta decisión, esta propuesta, ¿se la hizo usted a través de una carta, una llamada, una reunión? Sí, en una reunión se lo planteé. Bien, Presidenta. En otro tema, ya usted ha dado su postura acerca de la entrega del Premio Nobel de la Paz a María Corina. No había yo tenido la oportunidad de preguntárselo en su momento, pero yo quisiera preguntarle, más allá de la posición ideológica, ¿no considera usted un momento importante para las mujeres en lo que tiene que ver en la esfera política? Obviamente todos estoy de acuerdo en que las mujeres avancemos, pero también hay otras consideraciones. Por ejemplo, en la elección del 24, pues éramos 2 mujeres las que competíamos, más un hombre. Pues hay diferencias, ¿no? Políticas, de visión, pero éramos 2 mujeres. Cuando Josefina Vázquez Mota fue candidata del PAN a la presidencia de la República, pues yo no voté por Josefina. ¿Qué año fue eso? 2012, ¿verdad? 2012. Voté por el licenciado López Obrador. Digan, ¿no debería de haber votado por una mujer? Pues no. Claro que qué bueno que haya mujeres en más espacios y siempre vamos a impulsarlo, pero hay otras consideraciones también. Bueno, cuando doña Rosario Ibarra de Piedra fue candidata, y miren que la admiraba muchísimo yo, pues yo decidí votar por el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, por consideraciones políticas también. Entonces, no todo es género, también hay consideraciones. Entonces, por eso dije, tampoco quiero entrar en mucho debate, por eso dije, sin comentarios. Y, por ejemplo, Presidenta, si este premio se lo hubieran otorgado a su homólogo de Estados Unidos, ¿hubiera hecho usted un posicionamiento oficial o considera que nuestro país debe ya de estar como al margen de este tipo de
reconocimientos internacionales. Mira cómo es nuestra política exterior, ponen el artículo 89. Ya cuando sea el caso, ya. Dirigir la política exterior y celebrar tratados internacionales, así como terminar, denunciar, suspender, modificar, enmendar, retirar reservas y formular declaraciones interpretativas sobre los mismos, sometiéndolos a la aprobación del Senado. En la conducción de tal política, el titular del Poder Ejecutivo observará los siguientes principios normativos: la autodeterminación de los pueblos, artículo 89 de la Constitución, lo que deben hacer todos los presidentes o presidentas de México, sin excepción, porque es la Constitución, además de que es por convicción, como lo digo. La autodeterminación de los pueblos, la no intervención. A ver, presta el micrófono. Vamos a señalarlo porque es muy importante. En la conducción de tal política, el Poder Ejecutivo observará los siguientes principios normativos. El artículo 89 son las atribuciones del presidente o la presidenta. La autodeterminación de los pueblos, vamos a decirlo otra vez, ¿no? La autodeterminación de los pueblos. ¿Eso qué quiere decir? Que cada pueblo decide cómo se gobierna. La no intervención, otra vez, la no intervención, la solución pacífica de controversias, la proscripción de la amenaza o el uso de la fuerza en las relaciones internacionales, la igualdad jurídica de los estados. Todos los estados somos iguales, aunque sea un país chiquito o un país grandote. La cooperación internacional para el desarrollo, el respeto, la protección y promoción de los derechos humanos y la lucha por la paz y la seguridad internacionales. Bien, Presidenta. Y finalmente, algunas columnas periodísticas han difundido, han comentado la salida de Emilia Calleja de la dirección de la Comisión Federal de Electricidad. ¿Confirma usted este cambio en el gabinete? ¿Dónde salió eso? Han salido en varias columnas. No, pues quién sabe quién ande con una grilla por ahí contra Emilia. No, es una extraordinaria servidora pública, extraordinaria, honesta, trabajadora, conoce la comisión como nadie. Muy amable, gracias. Sí. ¿Quién más? Habíamos dicho el compañero. Buenos días, Presidenta CONA, su servidor Carlos Pozos de LM Noticias. Buenos días para quienes nos ven y nos escuchan. Antes de iniciar mis preguntas, tenemos una tradición en LM Noticias y aquí tengo este pequeño, dos presentes y una tarjeta para su árbol de Navidad. Se la dejo con el personal de comunicación. Quedó bonito, por cierto, el árbol de Navidad que pusieron aquí. Tiene esferas como de juguetes mexicanos. Muy bonito. Y bueno, de trompos, de yoyos. Y decirle que también ya está en circulación el billete de la Lotería Nacional para el sorteo magno del 24, que son más de 200 millones
de pesos para la asistencia pública. Es el promotor de… Presidenta, inicio con Bolivia. con mi primera pregunta. En la pasada, pues este tema no se ha tocado mucho en este ejercicio de comunicación circular, y en la pasada 30ª Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, la COP30, llegó a su fin con una polémica omitiendo al principal causante del calentamiento global, que son los combustibles fósiles. Muchos países se indignaron cuando la COP30, que tuvo lugar en Belén, Brasil, terminó sin mencionar a los combustibles fósiles que han originado el recalentamiento de la atmósfera. Mi pregunta es, México, ¿cómo contribuirá el próximo año 2026 en esta lucha tan importante contra el cambio climático, y qué opinión le merece que no se haya hablado sobre los combustibles fósiles en la COP30? Ayer presentamos, presentamos hace unos días, el martes, ¿no? Lo que va a ser CFE el próximo año. Son 3 plantas de ciclo combinado, o 4, ¿no? 4 plantas de ciclo combinado, que es gas natural, pero la mayoría de las plantas son de fuentes renovables de energía o utilizan energía solar y eólica. Entonces, con ello CFE está cumpliendo los compromisos de ir aumentando las fuentes renovables de energía. Está el programa Sembrando Vida, que captura carbono por sembrar árboles y otros árboles maderables, no solamente, y árboles frutales. Es un programa importantísimo para reducir la contribución de México a las emisiones de gases de efecto invernadero. Y hay que ir en el mundo disminuyendo los combustibles fósiles, que son los que causan principalmente el calentamiento global. Y el que no se haya hablado sobre los combustibles fósiles, ¿qué opinión le merece? Vamos a traer a Alicia, para que ella estuvo en la COP, para que pueda platicar cómo se dieron las discusiones, cuáles fueron las resoluciones, si les parece. Sí, Presidenta. Como segunda pregunta, ante la revisión del Tratado Trilateral con Estados Unidos y Canadá, donde la fecha pactada es a más tardar el 3 de enero del 2026, cuando se deba de entregar al Congreso de Estados Unidos un informe con su evaluación y sus recomendaciones y la postura respecto de extender el TECMEC, la propiedad intelectual tiene una importancia central en la renegociación de este tratado trilateral. Es un capítulo robusto y detallado, la relevancia radica en la protección a la propiedad intelectual, que es considerada esencial pues, para fomentar la innovación, la creatividad y la inversión. Nosotros sabemos que el secretario Marcelo Ebrard trabaja con el doctor Santiago Nieto, que él es el titular del Instituto Mexicano de la Propiedad Intelectual. Quisiera ver si es posible que él pudiese estar en este ejercicio de comunicación para que nos explicara la importancia de la propiedad intelectual en la revisión del tratado trilateral, que ya está próximo pues, a presentarse estas resoluciones, y preguntarle, Presidenta, si usted coincidiría con el Consejo Coordinador Empresarial, quien propone extender por un periodo de 16 años a partir del 1 de julio del 2016, pues este tratado trilateral. Lo que viene ahora, de acuerdo con lo que dice el propio tratado, es una revisión, no una renegociación. Eso dice el tratado. Por supuesto que el gobierno de los Estados Unidos, desde que entró el presidente Trump, pues ha planteado una política económica en donde ha puesto aranceles o tarifas, como les llaman ellos, impuestos a todas las importaciones o las importaciones desde la perspectiva de Estados Unidos. Yo, como lo he dicho, soy muy positiva, muy optimista en relación a esta revisión, y creo que lo que declaró hace unos días quien esté encargado de esa revisión,
que es en inglés, el área se llama USTR, es el embajador Greer, lo planteó en el Congreso de los Estados Unidos. Él dijo, ha sido muy bueno el tratado, pero hay que revisar algunos temas, más o menos en pocas palabras. Es bastante larga su intervención. Y eso pues nos da una visión, y además las pláticas que hemos tenido, de que vamos por buen camino. Y la economía mexicana va a estar bien en el 26. Ya si son 26 años, 16, 10, 30, pues ya es parte de lo que se tendrá que trabajar con el gobierno de Estados Unidos y Canadá. Gracias, Presidenta. En este ejercicio de comunicación circular, días atrás una compañera le preguntó sobre que Cabeza de Vaca había sido nombrado representante del PAN para América del Norte y usted pues ya fijó su postura. El martes 9 del mes en curso, el diputado Sergio Gutiérrez Luna y diputados de Morena, junto con Humberto Prieto, él es presidente del Congreso de Tamaulipas, presentaron una denuncia ante la Fiscalía General de la República acusando a Cabeza de Vaca de huachicol fiscal en su gobierno. Mi pregunta es en otro sentido. Quisiera saber qué opinión le merece cuando el pueblo de Tamaulipas exige justicia y que Cabeza de Vaca pues regrese lo robado y que también el Congreso local pues no solo haya interpuesto una denuncia, sino también un libro con firmas apoyando esta solicitud de devolución de lo robado de Cabeza de Vaca. ¿Cuál es su opinión? Pues ahí está el Instituto Nacional para devolver al pueblo lo robado, para que, si así lo decide. Bien, finalmente, Presidenta… Tiene que responder la Fiscalía, a ellos le corresponde. Ok, finalizo con esa pregunta. En esa recta final del 2025, México vive un momento clave en su historia, pues se está poniendo el segundo piso de la Cuarta Transformación. Yo quisiera preguntarle, al término de este año, en un balance o en un corte de caja, le pregunto, ¿qué se debe consolidar ahorita? ¿Qué considera que se debe de consolidar para el próximo año? Y preguntarle, si usted hace la tradición de las 12 uvas, ¿cuáles serían sus deseos para el próximo 2026? Lo más importante para nosotros es nuestro origen, destino, objetivo, es el pueblo de México, su bienestar. Y en ese sentido trabajamos siempre. Por supuesto que tiene que consolidarse, apenas son 7 años de la transformación. El próximo año vamos a dedicar tiempo a la inversión pública, de manera muy importante. Vamos a seguir dedicándole tiempo importante al tema de seguridad, que ese siempre debe ser nuestro objetivo, y a los derechos sociales del pueblo de México, humanos por supuesto, pero es educación, la garantía del sistema de salud, la vivienda, los programas de bienestar. Y yo soy muy positiva. Y ya las 12 uvas, pues ya es la familia, el prójimo, la naturaleza, la patria, y después pueblo, 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 pueblo. Muchas gracias, Presidente. Gracias. Vámonos. Con su permiso, Presidenta. Ahora, te prometo el lunes. ¿Vas a venir el lunes? Adelante. Gracias, Presidenta. Tajcanenec, Presidenta, el pueblo de Amatlán, Veracruz, y un servidor la saludamos con mucho, mucho cariño como cada semana. Tajcanenec, amigas, amigos, Tajcanenec desde Palacio Nacional. Les acabo de saludar en la lengua Tenec,
de la variante de Amatlán Naranjos del estado de Veracruz. De un extremo a otro de nuestra nación, valoramos los instrumentos musicales no solo por su afinación o resonancia, sino por ser una herencia tangible de nuestras tradiciones, un símbolo de identidad y también de solidaridad. Porque en México las cuerdas y el zapateado son una combinación perfecta para tener una tarde llena de fiestas y vivir una alegría compartida que nos llena de mucho orgullo. Pero no hay más interpretación genuina que la de las niñas y los niños de esta tierra, capaces de convertir y dar voz a un violín y de dibujarnos una sonrisa con una jarana. Por ello, en Suave Patria, el día de hoy, vamos a rendir un homenaje a las nuevas generaciones que desde la hermosa Huasteca veracruzana preservan la tradición musical y nos invitan a mover el cuerpo con cada movimiento y son que tocan. Y como cada semana, con el permiso de usted, Presidenta, amigas, amigos, les compartimos esta hermosa cápsula. En la Huasteca veracruzana hay una tradición viva expresada en la música, la danza y la poesía. Se trata del ensamble comunitario Cuitol Tenec, en el que cerca de 50 niñas, niños y adolescentes de 7 a 17 años preservan la música huasteca gracias a las enseñanzas de sus maestros y miembros de la comunidad. Tiene su sede en el Centro Cultural David Celestinos, en la comunidad de Amatlán, Veracruz. Para mí es, siempre un aprendizaje en donde cada proceso es un logro, donde veo que los niños, primero quizás llegan por sugerencia de sus padres y después poco a poco van haciendo en ellos un interés genuino en escuchar la música huasteca, en tocarla, compartirlo con sus amigos y escucharlos tocar ya en diferentes escenarios. Es mucha alegría poder compartir lo que yo aprendí con más niños de aquí y dejar una semilla sembrada. Estos cantos huastecos se han transmitido de padres a hijos y de abuelos a nietos. En cada canto se plasma la identidad y el amor por la música, la danza y la lengua Tenec a su pueblo. Ese gusto, yo creo que ya lo trae uno de nacimiento, porque a corta edad empieza uno a tener ánimo de aprender aquello, y eso es lo que me ha mantenido en tener todavía, en mantener esta danza. Una polla pinta y otra colorada, ponen sus huevitos en la madrugada, ponen sus huevitos en la madrugada. Cuando escucho la jarana, el violín y la quinta, me siento muy emocionado, porque es como si la música cobrara vida y nos llevara a un lugar mágico. Por medio del canto se entrelazan historias en las que el amor y la música van ligados a la tradición y al arraigo de una comunidad que lucha por mantener viva su esencia. Como vimos en la cápsula, los ensambles comunitarios no son más que un grupo de niños con amor y con cariño. Implica también compartir la música, escucharse, cuidarse y entenderse mutuamente, pues cada compás exige una atención el uno al otro. Y este es un vínculo que no depende de un parentesco, sino del amor por nuestros semejantes. Por eso, en Amatlán Naranjos, Cuitol Tenec celebra algo muy nuestro, la capacidad de hermanarnos a través de nuestras tradiciones.
Por eso se dice que la música huasteca se aprende como se aprende a hablar. Antes de leer y escribir, una niña o un niño ya sabe escuchar, responder y, por supuesto, producir música que acaricia nuestros oídos. Así que aunque no hablemos todos la misma lengua, la música revela nuestra expresión y nuestra esencia. Sin traducción, la dignidad y el orgullo que todas y todos tenemos por México. Halvinsich. Abrazos a todas y a todos. Gracias. Gracias. Gracias.